Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Me lo dio el Señor, Isaías 58. Clama a Dios en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mi camino. Como gente como que hubiesen hecho justicia, que se han olvidado de la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Clama a Dios en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión.
quiero ser un seguidor de Jesucristo. Yo quiero ser un cristiano de valor. Quiero representar a Cristo aquí en la tierra y que en mi vida viva Cristo y muera yo. Yo quiero ser un fiel amigo del Cordero. Yo quiero hacer lo que el Señor me encomendó. Por donde vaya quiero ir testificando que Jesucristo es camino de salvación. Yo quiero ser como Daniel, como José, como Ananías, como Azarías, cual Misael. Aunque cautivo de un país extraño, nunca dejaron de confesar su Dios. Amenazados, sentenciados a muerte, no se inclinaron delante de otro Dios. Por su firmeza pudo mirar mucha gente, que del peligro el Señor lo defendió. Daniel fue echado al pozo de los leones y Dios envió a su ángel y lo defendió, porque fue encarcelado sin ningún motivo y ahí salió y se convirtió en gobernador. Los tres muchachos, Ananías y Azarías y Misael, por no adorar a otro Dios, fueron echados a un horno de fuego ardiendo, que ahí salieron y exaltaron al Señor. Yo quiero ser como Daniel, como José, como Ananías, como Azarías, cual Misael. Aunque cautivo de un país extraño, nunca dejaron de confesar su Dios. Amenazados, sentenciados a muerte, no se inclinaron delante de otro Dios. Por su firmeza pudo mirar mucha gente, que del peligro el Señor lo defendió. Yo quiero ser como Daniel, como José, como Ananías, como Azarías, cual Misael. Yo quiero ser como Daniel, como José. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso en el profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y Glock se lo tragó, porque no le
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios me lo bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo. Con el amor de Cristo les deseo este amor que sale hacia mí, de mí hacia ustedes. Y aquella persona que está lejos o que esté viendo o escuchando por el medio de este receptor, mi nombre es el hermano William Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer en Barquisimeto, Venezuela, bajo el ministerio de mi hermano Osvaldo Tona. Y por aquí aprovecho la circunstancia, vamos a decirlo así, de manifestar su palabra. Y en este momento quiero manifestarle un testimonio que me involucra a mí, porque el testimonio más que me involucra es de mi esposa Cristina Colmenares. Y ese testimonio fue que un gran amigo de la casa, de la familia, nos visitó y él le dice a mi esposa que donde él trabaja están buscando a una persona para trabajar de limpieza, en la limpieza. Y ella me dice que muchos días, muchos meses anteriormente, ella, para ayudarme a mí en los gastos, ella me dice que ella quiere un trabajo, que ella también se la estaba pidiendo al Señor. Y ella vio como la oportunidad que el Señor le estaba dando. Pues más yo, con la prudencia, con la disciplina que hemos tenido, que nos dio nuestra madre, que ella está durmiendo en Cristo, yo le dije, no, vaya a su fuente y pídale dirección al Señor Jesucristo. Ella es tímida, ella es penosita, vamos a decirlo así. Y me dijo, anda, habla con mi pastor y que el Señor me dé la dirección. Un domingo llego en la mañana y le digo a mi pastor y le explico. Solamente él me preguntó, ¿tú estás de acuerdo? Yo le dije, sí, pero un sí así, sí. Él lo anotó en un papelito y en el momento del servicio se le hizo la pregunta al Señor. El Señor no dijo nada. No dijo nada. Y cuando llegamos a casa, mi esposa me dice, yo le digo, mami, el Señor no dijo nada. Descanse en el Señor y guarde su paz. Ella me dijo, sí, sí. Bueno, eso fue el domingo. El día lunes la llama la empresa y le dicen, señora Cristina, la empresa quiere que usted venga a trabajar, pero en pantalones. Yo estaba trabajando. Cuando llegué en la tarde ella me cuenta. Y yo le dije, ¿y qué le dijiste, mami? Yo le dije, señora, no se preocupe. Yo no traiciono a mi Señor Jesucristo y mis principios
son de Dios. Y la señora le colgó y le dijo que estaba todo bien. Si no tenemos esa alianza con nuestro Señor Jesucristo, si Él nos dice no, es no. Si Él cayó ese día, guardemos nuestra paz y mantengamos que en cualquier momento Él se manifiesta. Este testimonio no es mío, es de ella, pero me involucra. Y nosotros ese día, mi esposa, mi hijo y yo, le dimos la gloria al Señor porque no era de Dios ese trabajo para ella. El Señor me los bendiga a todos, me les guarde. Y bueno, aquí estamos aceptando lo que el Señor nos dice y aceptando y manifestando lo que Él nos dice en su palabra, en manifestar sus testimonios y darle la gloria al Señor. Hermanos, hermanas, amigos que estás lejos por allí, y los hermanos que están aquí en Venezuela y los que nos ven, manifiesten sus testimonios. El Señor nos va a pedir cuenta y nos va a decir, no dijiste la gloria que hice en ti. Hermano, que el Señor me los bendiga a todos grandemente. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Escondido con Cristo en Dios, parte 2. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico de aquí del Tabernáculo Ebenezer de Barquisimeto, Venezuela. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo para cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que están en sintonía siempre allí, atento a la voz de Dios, allí en su lugar en donde usted puede encontrarse a esta misma hora, sea en su casa, en su hogar, en su trabajo, en el lugar que usted puede estar allí, pero está siempre atento a la voz del Creador, esa voz amorosa, esa voz que está llamando continuamente al ser humano, al hombre, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Qué amor de Dios! Por eso hay una alabanza, dice, amor de Dios. ¡Qué grande es cuando vemos ese amor expresado para con el ser humano! Que nosotros, siendo pecadores e indignos, que no tenemos esperanza de vida, Él se humilló a sí mismo, se vistió de carne, bajó aquí a la tierra, se hizo como uno de nosotros y allí entonces expresó ese amor allá en la cruz del Calvario. Morir por usted y por mí. Oh, qué maravilloso es cuando uno podemos entender como hombres pecadores que están aquí sumergidos en el pecado, pero Él en su gran amor nos limpió, nos lavó con su sangre y aquí estamos entonces redimidos por la sangre de Jesucristo, llevando su palabra, llevando ese evangelio eterno de Jesucristo, sabiendo que Él está hablando a través de instrumentos en diferentes lugares de este mundo, porque nadie va a quedar excepto decir, yo a mí no me dijeron nada, a mí no me hablaron del evangelio. Déjeme decirle que Dios habla de muchas maneras y expresándose a través de sus instrumentos el amor de Él en diferentes lugares. Por eso el evangelio, amado hermano, amigo que me escuchan a esta hora, es una palabra de amor, es una expresión que Dios te da en este día, porque sabemos que es la buena nueva de salvación, es una buena noticia para ti en esta hora. Usted que no quizás ha conocido al Señor, le invitamos en esta hora que usted pueda entrar en el propósito de Dios y ver la grandeza, ver la divinidad de Dios expresada, diciéndole, hijo, ven a mí, hijo, ven que yo te quiero salvar, hijo, ven, yo te quiero liberar de la condenación. Eso es amor divino. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso en esta hora estamos aquí, amados hermanos, hablándole sus palabras, estas palabras que Él nos las ha dado por gracia y misericordia para expresárselas a ustedes también, porque déjenme decirle qué cosa tan maravillosa, buena, bonita y grande para nuestra ser, o sea, uno se siente perdonado, ser perdonado, porque cuando uno es perdonado, uno perdona.
Pero cuando uno no es perdonado, ese hombre o esa mujer no perdona, porque vemos la condición en la cual está el mundo. El mundo, usted ve lo que habla de lo suyo. Dice, no, yo no te perdono, tú me has hecho mucho mal y no te perdono. Pero vemos que la naturaleza de Dios no es así como la del hombre. La naturaleza de Dios, Él es perdonador, porque no le importó lo que nosotros hicimos, lo que nos embarrialamos en este mundo. Él nos perdona si nos ponemos a cuenta con Él. Por eso, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, es glorioso saber y entender que hay un Dios que no escatimó esfuerzo para entonces poder salvarnos de la condición en la cual estábamos. Pero damos la gloria y honra, alabanza a ese Dios maravilloso que nos permite entonces estar en este día, dándole a conocer sus misterios, su grandeza, su gloria y su poder para salvar al ser humano. Así que les damos las bendiciones y la bienvenida en esta tarde que nos ha permitido nuestro Dios y Salvador Jesucristo para llevar entonces una palabra de amor, un bálsamo para su vida. Así que les invito, amados hermanos, para que continuemos entonces con el tema que hemos venido hablando sobre el que lo hemos titulado Escondido en Cristo, con Cristo en Dios. Así que vamos entonces a abrir nuevamente las Escrituras y les invito, si tienen una Biblia en sus manos, para que allí me puedan acompañar, para que veamos entonces el desarrollo de la continuidad de este tema. Y abre conmigo Colosenses capítulo 3 y nuevamente leímos la Escritura y allí entonces podemos seguir expresando lo que Dios nos ha puesto en nuestros labios o lo que nos ha de poner, porque sabemos que el que habla es Él. Así que nosotros de nosotros mismos no podemos hacer nada, jamás podemos hacer nada. Él dice, no cae una hoja en tierra, no cae un pajarillo en tierra sin el cuidado del Padre. Entonces Él conoce todas las cosas y Él es entonces el que nos da la fortaleza, la sabiduría para expresar su gloria. Así que le bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y abrimos entonces la Escritura Colosenses capítulo 3 del versículo 1 y lo leímos así en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así: Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hasta allí entonces leemos las Escrituras y les invito entonces a acompañarme a orar y incline su rostro allí. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor Jesús, nuevamente, Señor, en este día, Padre eterno. Oh, Padre eterno, viendo tus maravillas, tus bondades para con nosotros, Señor Jesús. Oh, Dios de la gloria, oh, santo es tu nombre, Señor Jesús. Alabamos, Señor, y glorificamos tu precioso nombre en este día, Señor Jesús, porque nos has renovado nuevamente la misericordia, la vida, Padre eterno. Y sabemos, Señor Jesús, que alrededor del mundo, Padre eterno, se está predicando también tu palabra, Señor Jesús. Oh, sea usted, Señor, con cada uno, Señor, de esos instrumentos que usted tenga, Señor, llevando este mensaje de salvación, Padre eterno. Las buenas nuevas, Padre Santo. Es la comisión que usted le dio allí a los discípulos y nos las ha entregado en este día a cada uno de nosotros como instrumento en sus manos, Señor Jesús. Te rogamos tu bendición divina, Señor Jesús. Oh, Padre eterno, que tu palabra, Señor, pueda salir, Señor, y glorificar tu santo nombre en diferentes lugares de este mundo, Señor, donde están las vidas, Señor, recibiéndola, aceptándola, Padre eterno, o atesorándola ya en su corazón, Padre eterno. Te rogamos por cada uno de ellos que sea el Espíritu Santo, Señor Jesús, redarguyendo corazones, Señor Jesús, instruyendo, Señor, oh Padre eterno, dándole, Señor Jesús, la porción, Señor, que ellos necesiten en esta hora, Padre eterno. Sabiendo, Señor Jesús, que tú conoces cada una de las cosas, Señor, que están en los corazones de los hombres, Padre eterno. Porque nadie conoce las cosas del Espíritu que está en el hombre, sino el mismo hombre que lo conoce. Y usted, Señor, que el cual es el que ha creado todas las cosas. Oh, Padre Santo, te rogamos, Señor, por cada uno de ellos, Señor,
que te reveles, Señor, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos en esta hora. Amén y amén. Bueno, entonces, primeramente la gloria del Señor Jesucristo, entonces, de estar aquí en este lugar, llevando su santa y bendita palabra. Así que lo que hemos leído sobre el tema que hemos titulado entonces, escondido con Cristo en Dios. Y es el tema que hemos venido desarrollando semanas atrás. Y hemos estado hablando que solo hay un lugar donde usted hallará refugio para su vida. No hay otro sino Jesucristo. No hay otro donde usted pueda hallar protección divina sino Jesucristo. No hay lugar donde esconderse, amado hermano. No hay. Ni de esconderse de su enemigo. Sabemos que el enemigo es el destructor, el mismo Satanás, que él vino como león rugiente buscando a quien devorar. Pero sabemos que al estar usted protegido detrás de ese escudo, el cual es la palabra, Jesucristo mismo, entonces allí usted estará seguro, porque no hay otro lugar donde pueda usted esconderse. Sabemos que el diablo conoce la astucia que él trae, conoce a Dios, y porque él fue su creador, y él sabe que a Dios no le puede ganar, no le puede hacer absolutamente nada, porque las lleva todas de perder. Pero él busca, sin embargo, a sus hijos que están aquí sobre la tierra, pues este es el campo de prueba, este es el campo de batalla, la tierra. Entonces, él buscará a sus hijos entonces para tratar de engañarlo y allí entonces hacerle daño a uno de sus hijos, porque sabe que haciéndole daño a uno de sus hijos, le hace daño al Señor, porque él dice que el Señor, que Él es mi especial tesoro, es lo que dice el Señor. Y entonces el diablo conoce, no le puedo hacer nada a Dios como el Padre, pero le voy a hacer daño a sus hijos. Entonces allí entonces es cuando Él viene y arremete contra los hijos, la familia de Dios. Entonces aquí viene entonces la lucha, la prueba para el ser humano, como hijo e hija de Dios aquí en la tierra, que tienes que a veces pasar por ciertas pruebitas, ciertas luchitas, pero Dios lo permite, porque sabe qué material tiene usted, qué material va usted a expresar al diablo, decirle: yo tengo un representante, yo tengo un escudo, yo tengo dónde ocultarme, el cual es Jesucristo. Bendito, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, nadie puede ocultarse de aquí sobre la tierra. Y es el único escondite que usted puede estar, es estar bajo su amparo de la roca, el cual es el mismo Dios, Jesucristo mismo. Ahora, el hombre busca siempre las mil y una maneras de encubrirse, o sea, de ocultarse, de esconderse en cualquier religión, o hacerse una religión, una vida, llevar una vida quizás como muy santa, es un religioso, pero eso no es el todo. Hacer las cosas buenas, hacer las cosas, buenas obras, está muy correcto, es bueno, porque Dios también llama que nosotros seamos así, hacedores de obras, pero no te confíes en eso, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, porque las obras que tú puedes hacer, por muy buenas obras que lleves a cabo, eso no te va a dar la salvación, porque la salvación viene por la fe, ¿ves? Y la fe viene por oír. Así que la fe es la que te va a salvar, porque el justo por la fe vivirá. No dice el justo por las obras vivirá, ¿ves? Entonces, no te confíes y no te apoyes en tu propia prudencia, que vas a pensar que porque hice esto, hago bien aquí, hago bien allá y hago buenas obras para Dios, vas a tener el reino de los cielos agarrado o ya te lo has ganado. No, déjame decirte que no es por obras para que nadie se gloríe. Ninguna carne se va a jactar delante de la presencia de Dios. Por eso, amado hermano, tenemos que ver cómo Dios entonces nos ha plasmado su ley, su estatuto, sus preceptos para seguirlo de acuerdo como Él los ha colocado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. O sea que no es por ninguna religión, no es porque usted vive una vida muy santa. Dios nos manda a ser santos, pero no de apariencia.
no aparentar aquí algo y después afuera otra cosa, como muchos se ven, porque los frutos dicen lo que usted es. Bendito sea el nombre del Señor así. Así que nunca podrá usted entonces esconderse en cualquier cosa de religión o esconderse aquí en este mundo de la presencia de Dios, porque Dios lo conoce y conoce su corazón. Así que una máscara no le va a servir de nada. Un disfraz no le va a servir de nada para esconderse, ocultarse de Dios. Eso lo hizo allá, ponemos el rey Acac, allá en el primer Reyes capítulo 22. El rey Acac era un hombre que Dios había llamado para dirigir el pueblo de Israel. Pero resulta que este rey se pervirtió porque hizo un yugo desigual y se casó con una mujer llamada Jezabel, que era hija del rey de los Sidonios, un sacerdote de los Sidonios. Y allí entonces eran idólatras y por lo tanto el corazón fue pervertido de este rey Acac y se fue entonces a la adoración de ídolos, a adorar a Baal. Entonces vemos allí la ira de Dios, que allí entonces vino entonces la consecuencia para este rey, porque el Dios de la gloria tuvo que apartarse de él entonces. O podemos decir que no es que Dios se aparta del hombre o se lo deja, sino que es el hombre que deja a Dios. El hombre cuando se hace cosas diferentes a lo que Dios ya ha determinado, que quiere servirle a Dios como Él quiere o como Él le parece, Dios tiene que dejarlo automáticamente porque le da la espalda al Señor. Y así hizo este rey, le dio la espalda automáticamente cuando se fue a la adoración de ídolos por haber hecho un yugo desigual, casamiento con una mujer que no tenía que haberse casado, que era una mujer idólatra llamada Jezabel. Y allí entonces este hombre que hizo, le tocaba ir a una batalla, a una guerra, pero había determinado a través de un profeta llamado Elías, el Señor le había dicho una profecía, que por cuanto Elías había hecho, o Acac había hecho algo malo, que había matado a un hombre también inocente, a un hombre justo, se llamaba Naboc, entonces Dios había determinado que la sangre, los perros iban a lamber la sangre de este hombre, de este rey llamado Acac. ¿Y qué hizo este hombre cuando le tocó ir a una batalla entonces? Porque él pensaba que le tocaba entonces conquistar una ciudad que se llamaba Ramón de Galaad. Y allí entonces le llamó a otro amigo o un hermano, vamos a decirlo así, porque era el rey de Judá, que era Josafat. Lo llamó y le dijo, bueno, vamos a pelear nosotros dos. ¿Quieres ir conmigo a la batalla, a la guerra, allí a conquistar a Ramón de Galaad? Porque es nuestra. Y allí entonces el rey de Judá le dijo, sí, mis caballos como tus caballos, mi pueblo como tu pueblo, y yo como contigo donde vayamos, por decirlo así. O sea, somos los mismos, le dijo Josafat, somos uno, y vamos a la batalla. Cuando sabía que el rey estaba un poco pervertido, pero había algo en Josafat, le dijo, ya consultaste a los profetas, ya consultaste a Jehová para ver qué nos dice. Y sin embargo, este rey sí, por ejemplo, vamos a llamar a los profetas. Y allí consultaron los 400 profetas que tenían allí. Y allí les dio, sí, suben porque te vas a prosperar. Vas a prosperar en la batalla y van a ganar. Eso lo creían los profetas. Y allí entonces dice que este rey subió con Josafat a la batalla, a Ramón de Galaad, y le dijo a este rey, Josafat, o sea, Acac a Josafat, yo me voy a disfrazar, imagínense, yo me voy a hacer una cubierta, yo me voy a poner otro uniforme, me voy a quitar el traje del rey para que no me reconozcan y me voy a disfrazar común y corriente como cualquier soldado. O sea, queriendo evadir a Dios y evadir a los soldados, vamos a decirlo así, al enemigo. Pero da el caso que a Dios, amado hermano, no se puede evadir. De Dios no se puede esconder nadie. Allí entonces entran a la batalla, allí, y entonces dice que el rey de los enemigos le dice a sus capitanes, ustedes no van a pelear con nadie más, sino que van a encargarse de buscar al rey. Busquen al rey y lo matan.
porque era el acuerdo que este rey iba a buscar al rey Acac para matarlo. Y mandó a los capitanes, busquen, persiguen solamente al rey. Y dice la Biblia que agarraron fue a Josafat porque estaba vestido de rey. Y pensaban que era el rey. Pero allí tuvo que entonces, se vio en problema el rey Josafat porque iban a pagar los platos rotos con él. Porque cuando lo agarraron, tuvo que empezar el grito, no, yo no soy quizás, yo no soy el rey. Y allí entonces lo dejaron quieto. Pero dice la Biblia que un arquero, un flechero allí lanzó una flecha al aire, así a la deriva, sin apuntar nada, al aire, pero allí esa flecha la dirigió fue el Señor. ¿Por qué causa? Porque fue directamente, aunque este hombre estaba disfrazado, el rey Acac andaba común y corriente como un soldado con su armadura de protección, pero allí entonces la flecha la dirigió fue el Señor, amados hermanos. Lo dirigió y allí, qué casualidad, dice la gente, o podemos decir nosotros, qué casualidad. La flecha le llegó fue a él, entre tanta multitud de guerreros allí, le llegó a él y le entró por el coseleto, dice la Biblia, al costado, donde se unen las junturas del traje, del uniforme de guerra. Y allí entonces, cuando él sintió la flecha, la herida, allí le dijo entonces a los que manejaban el carruaje, sácanme de aquí. Y dice la Biblia que lo sacaron de aquel lugar y lo llevaron entonces, pero murió. ¿Por qué? Porque estaba escrita la profecía que él tenía que morir. Y allí lo llevaron entonces el carro con sangrando, toda la sangre que se corrió en el carro, a lavarlo. Y allí, en el lugar donde mataron a Naboc, el hombre justo de Dios, allí mismo entonces los perros llegaron a lamber la sangre de Acac, que había cumplida la profecía que había dicho por un profeta llamado Elías, el cual tenía que cumplirse. No importa dónde se puede esconder, no importa la máscara, no importa el disfraz que se coloque, Dios lo conoce y Dios tiene que cumplir su palabra. Dios no puede ser burlado, amado hermano. Así que muy tremendo esa historia cuando vemos que el hombre que se hace disfraz, se oculta, se hace goja de higuera para hacerse una religión quizás, pero no le va a servir de nada, amado hermano, si no está entonces conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios, para estar en qué, escondido detrás de él, porque quizás no, yo me hago una religión y yo estoy bien con Dios, lo dice la gente, yo le sirvo a Dios, pero no está conforme a la palabra. Y toda adoración que se haga no conforme a la palabra, la adoración la acepta es Satanás, porque va a él, no a Dios. Dios rechaza eso, todo lo que va pervertido, y la adoración entonces la acepta entonces es el mismo Satanás, porque él le gusta que lo adoren también. Él allá no pudo ser, en el cielo no pudo ser adorado, porque Dios no se lo permitió, pero resulta que aquí en la tierra entonces sí lo están adorando y no lo sabe la gente. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amado hermano, el rey David en el Salmo 139, 7 dice que ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si me fuera a los cielos, allí estás tú, dijo el Señor, dijo David, o el Señor a través de David. Si en el abismo hago el estrado de mis pies, allí me alcanzará. Si tomo las alas del alba y me voy al extremo de la mar, o sea, del otro lado del mundo, allí me alcanzará tu mano. O sea, que digo las tinieblas, me esconderé en las tinieblas. Y la Biblia dice que lo mismo son la luz que las tinieblas. O sea, que no hay lugar, no hay dónde, amado hermano, esconderse del ojo de Dios. Pero ¿qué hizo Dios para que usted y yo, que vemos aceptado el sacrificio de la cruz y ver aceptado lo que Él ha dicho en su palabra, estemos entonces ¿qué? Resguardados, ocultos, escondidos en la presencia de Dios, o con Cristo, podemos decirlo así, porque muerto soy y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es
una forma que solamente allí es donde usted conseguirá salvación. La única forma donde usted conseguirá paz para su alma. Al bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que no hay entonces manera de evadir al Dios de la gloria, amado hermano. Cuando tenga que usted enfrentar entonces al Señor en aquel día, cuando tenga que partir de esta tierra, que tenga que enfrentar delante de la presencia del Señor lo que usted no quiso hacer o no aceptó la guianza del Señor, entonces allí es donde se va a encontrar usted en gran problema. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no se quiso poner a cuenta. Y eso lo que estamos llevando a cabo es la palabra diciendo y advirtiéndole de lo que viene para la vida, para aquella hombre, aquella mujer que no acepte entonces el sacrificio de la cruz, que no acepte el escondite que Dios le ha determinado, que Él ha provisto esa vía para que el hombre sea salvo. Así que la Biblia dice claramente que es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio. ¿Cómo es eso? Presentarse ante el tribunal de Cristo. Y mírese usted ahora, ¿quién va a estar en ese tribunal? ¿Quiénes van a ser? Va a ser la novia, la esposa, la iglesia de Jesucristo sentada, el novio con el novio allí, dando ese juicio a aquellos que no quisieron entonces aceptar el sacrificio de la cruz. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso Pablo dijo, ¿no sabéis que vosotros ha de juzgar al mundo? Y aún, amado hermano, a los ángeles. Imagínense la gran responsabilidad que Dios ha colocado en el pueblo de Dios, la iglesia del Dios viviente en el día de hoy. Por eso usted y yo estamos entonces allí escondidos, allí en un lado, vamos a decirlo así, a la diestra de Dios. ¿Por qué causa? Porque Dios lo ha determinado así, de esa manera, que estemos sentados con Él a la diestra del Padre, donde se sentó Él. El que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo vencí me senté con mi Padre en su trono. Así dijo el Señor. Por eso es la gracia y misericordia, ese Dios poderoso, cuando nos da la oportunidad de entonces de estar allí, del lado de Él, y ponernos a cuenta para que así podamos entonces estar escondidos con Cristo en Dios. ¿Qué dice allí entonces las Escrituras? Allí dice el Salmos 32:1, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. ¿Cuáles son? Los que están escondidos con Cristo en Dios. Ahora ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. ¿Ves? ¿Por qué causa? Porque ha aceptado el sacrificio y ha buscado entonces el lavamiento por la sangre de todos sus pecados. Así que no hay pecado ya para usted y no hay condenación. Porque la cárcel, déjame decirle, o la muerte. Sin Cristo, te vas a una cárcel, a un lugar, a esperar su presentación ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué causa? Porque nosotros aquí, dice la Biblia, que Dios lleva un libro de memoria, un libro donde está anotando cada uno de los detalles, las cosas que usted hace o de que vivió, de que nació, y cuando tiene ya uso de razón su memoria, entonces ya le es contado por pecado cuando usted hace las cosas que dice que o que piensa que no son, pero que son pecados y su conciencia lo acusan. Y allí Dios entonces empieza a anotar esas cositas que están allí poniéndolas en el libro de memoria de Dios. Y llega el momento que cuando llegue a partir, si usted no se ha puesto a cuenta con el Señor, entonces allá en el tribunal de Cristo, allí le van a aparecer entonces todos esos problemas, todas esas citas, quizás, vamos a decirlo así, como un preso, todas esas citas que le enviaron y no las aceptó, todas esas invitaciones no las aceptó, y todos sus pecados están allí anotados en ese libro, porque no pudieron ser borrados, porque usted no aceptó el sacrificio de la cruz, no aceptó la invitación
de Dios, no aceptó el evangelio. Entonces Dios no le pudo hacer entonces, o no le pudo borrar entonces su expediente. El expediente quedó abierto allí y tiene que pagar entonces el juicio ante el juez, ante el tribunal de Cristo. Pero qué bueno es cuando Dios dice, te invita y tú aceptas el sacrificio de la cruz. La sangre te limpia de todo pecado y ahora Dios, ese expediente negro que tú llevabas en la vida, lo que hace es quitar la hoja de allí, la envuelve, la echa tras sus espaldas y allí entonces al fondo de la mar, y allí no se recuerda más que tú tengas algún problema con la justicia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la limpieza que Dios hace. Allí entonces cuando usted se pone a cuenta, Dios te dice, yo te justifico, porque ¿quién condenará? Cristo fue el que murió. Entonces allí entonces Dios hace esa cuenta nueva, borrón y cuenta nueva. Quita la hoja que tenía manchas allí de tanto pecado y allí entonces queda una hoja nueva y allí lo que está escribiendo ahora es de allí en adelante después de la justificación. El fruto del Espíritu, está haciendo las cosas correctas. Allí entonces empiezas a caminar con el Señor, pero ya sabiendo que estás escondido, tenés una protección divina, el cual es Jesucristo. Muerto soy y escondido estoy con Cristo en Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso el Salmo ese 32 dice, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrado sus pecados. Alabado sea. Los redimidos, ¿qué vienen a ser entonces? Redimidos del Señor, redimidos de Jesucristo. Y allí entonces están ¿qué? Escondidos con Cristo. Así es la palabra de Dios. Así que aquí no vale, amado hermano, hoja de higuera, no vale religiones, no vale nada si usted no está en la sangre de Jesucristo, que ha sido borrado cada una de las cosas que usted ha hecho en este mundo. Disfrace no le va a servir. Lo hizo acá, también lo hizo esta mujer, o podemos decir el rey, otro rey de Israel, que fue Jeroboam. Tenía la mujer, se llamaba Abías. Y este rey tenía un hijo. Y este hijo enfermó de gravedad. Y el rey, como sabía que le había dado la espalda también al Señor, porque había pervertido a las tribus de Israel, porque Dios lo ha puesto en 10 tribus para que él las llevara y las guiara por el buen camino, pero él las había llegado a pervertir y las había hecho a hacerlos adorar a ídolos, adorar al rey Baal, a su muñeco, al dios Baal. Entonces vemos allí que Dios también le dio la espalda a él entonces. Y este rey llegó al momento que se le enfermó su hijo. Y al enfermar de gravedad, y él sabía que estaba mal con Dios, que él se había separado por causa de la idolatría, entonces le dijo a su esposa, ve y habla con el profeta. Allí en ese lugar había un profeta de Dios, el cual se llamaba Ahías. Y este profeta estaba ya anciano, ya sus ojos se habían oscurecido por causa de la edad, pero todavía era profeta de Dios. Debe decirle que no, la vista natural para un profeta, un hombre que es vidente, que Dios le da visiones, no le hace falta los ojos naturales, porque las visiones pueden venir a él y él las puede ver común y corriente claramente, porque es Dios en lo sobrenatural. Y esa profecía entonces están allí. Y vemos que este rey, al ver que estaba su hijo muy grave y no podía entonces tener ese encuentro de ir a preguntarle al profeta o a consultar a Dios a través del profeta, él sabía que estaba en malas condiciones con él, porque estaba en la idolatría. Y le dijo entonces a la mujer, ve Abías y disfrázate y ve al profeta Ahías y le dice qué ha de ser de nuestro hijo. O
sea, si va a sanar o qué condición se encuentra, porque está grave. Y allí entonces esta mujer le obedece a su esposo, al rey. Ella era la reina, imagínense, pero le dijo que se disfrazara, que no fuera como reina. Disfrázate para que no te conozcan. Y el profeta tampoco no te va a ver porque está ciego ya, pero vas a consultar sobre el hijo. Y allí entonces, cuando esta mujer se disfraza, va allí al profeta a preguntarle, y ya antes que llegase a la casa del profeta, ya Dios se le había adelantado. El gran Jehová le aparece al profeta Ahías y le dice lo que iba a acontecer, que la mujer de Jeroboam iba a llegar a él disfrazada y le iba a consultar por su hijo. Pero allí el Señor le da instrucción a este profeta y le dice, bueno, va a venir así y tú le dirás esto y esto, o sea, todo lo que iba a decirle a través de el profeta a la mujer de Jeroboam. Y allí entonces, cuando llega la mujer al profeta, allí dice que cuando pone sus pies y toca la puerta y que el profeta oye la puerta sonar y le dice, pasa, mujer de Jeroboam. Imagínense, ¿cuál sería la sorpresa para aquella mujer? ¿Quién le diría que yo estoy aquí o que yo soy la esposa de Jeroboam, la reina? Si yo vengo disfrazada y nadie me vio, solamente a mi esposa y yo. Pero déjeme decirle que ningún disfraz se va a esconder de la presencia de Dios. Nadie puede ocultarse de la presencia de Dios. No importa dónde quieras meterte, qué quieras hacerte, Dios te conoce. Dios sabe tu condición y sabe tus pensamientos, lo que has de ser aquí en esta vida. Por eso esta mujer llegó y la sorpresa cuando dijo, pasa, mujer de Jeroboam, le dijo que el profeta. Y allí entonces, ¿qué más tiene que hacer? Pasar, porque ya estaba ya en la casa. Pero la sorpresa, ¿cuál sería imagínense la sorpresa para ella? Allí al ver que estaba descubierta delante del profeta. Y allí entonces al pasar, allí el profeta le explica y le dice todo lo que el Señor le había dicho de Jeroboam, de su esposo. Vamos a leer un momentico allí para que veamos. Entonces, en Primera de Reyes, capítulo 14, para que veamos lo que dijo allí esta mujer. Dice el capítulo 14, dice, en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora, disfrázate porque no te conozcan, que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, que allá está Ahías, profeta, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y turrones y una botija de miel, y ve a él, que te declare lo que ha de ser de este mozo, o sea, su hijo. Y la mujer de Jeroboam hízolo así, y levantóse, y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y no podía ya ver a Ahías, que sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le has de responder, pues será que cuando ella viniere, vendrá disimulada, o sea, disfrazada. Y como Ahías oyó el sonido de sus pies cuando entraba por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? O sea, ¿por qué estás disfrazada así como cualquier mujer o tú eres la reina?
Pero yo soy enviada a ti con revelación dura, dijo el profeta. O sea que Dios me ha revelado a mí unas palabras muy duras para ti. Ve y di a Jeroboam, le dice el profeta a la mujer. Ve y dile a Jeroboam. Así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mi mandamiento y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo derecho delante de mis ojos. Antes hiciste lo malo sobre todo lo que has dicho antes de ti. Allí está siendo claro el Señor con las palabras que el Señor le ha dicho a la mujer para que le diera a su esposo, Jeroboam. Ante ti fuiste y te hiciste dioses ajenos y de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Terrible esto, mire, amado hermano. Vio lo que hace el hombre cuando pone algo contrario a la palabra, cuando pone otros dioses que no es el verdadero Dios. Allí entonces le da que la espalda al Señor. Por eso el cuidado, amado hermano, de saber quién es el Dios Todopoderoso, saber cuál es el Dios real y verdadero, el cual es Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, he aquí, yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y yo talaré de Jeroboam todo meante a la pared, así el guardado como el desamparado en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como es barrido el estiércol hasta que se ha acabado. Qué cosa terrible lo que le venía a este hombre por haberle dado la espalda al Señor y tratar de burlarlo, porque a mandar a la esposa disfrazada, allí estaba tratando de burlar a Dios, pero que no sabía que Dios lo que le iba a decir, que toda su familia iba a ser barrida como estiércol. Sigue diciendo allí que el que muriese de Jeroboam en la ciudad le comerán los perros, y el que muriese en el campo los comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Toda la familia que muriera en la ciudad de Jeroboam iban a ser comida de los perros para irla acabando, y los que estuvieran en el campo iban a ser comida de las aves. O sea que no iban a bajar a la tierra, al sepulcro. ¿Ves? Pero solamente Dios sabía todas las cosas y la condición de este hombre terrible que se había apartado y dado la espalda y había pervertido hasta su mismo pueblo. Dice versículo 12, y tú levántate y vete. O sea, hablando ya entonces el profeta con la mujer, con la esposa, le dice, y tú levántate y vete a tu casa, que entrando tus pies en la ciudad morirá el mozo. Allí está otra noticia terrible ahora para la mujer, la madre de este muchacho, que había venido pidiendo misericordia, pidiendo consulta, pero allí estaba la respuesta de parte de Dios por causa de la desobediencia, por causa de apartarse de Dios, su esposo, y ella venir con ese disfraz, que tratando de burlar a Dios, pero allí estaba el Todopoderoso, sabiendo y entendiendo que la justicia de Dios, la justicia del Todopoderoso tenía que venir y llevarse a cabo como Él lo había expresado. Y todo Israel entonces, en el versículo 13, y todo Israel lo entenderá y le enterrarán, porque solo él de los de Jeroboam entrará en el sepulcro, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Fíjese, de toda su linaje, de toda su familia, todo iba a morir, pero
uno solo, este joven que Dios también había decretado la muerte, solamente él iba a ser enterrado en un sepulcro, porque ni de toda la familia, él que se había hallado algo bueno de todos ellos, era este muchacho, que también estaba decretada la muerte, pero él iba a reposar en el polvo de la tierra. Él no iba a ser comido de las aves de los cielos, ni por los perros en la ciudad, porque se había hallado algo bueno. Ahora, ¿qué es eso bueno que se halló en él? Déjeme decirle que Dios tiene un sello, Dios tiene un espíritu que identifica a sus hijos. Y por esa identidad que Dios ha determinado para el ser humano, para sus hijos, que ellos puedan ser diferentes a los demás, allí está entonces la diferencia, es el sello eterno de Jesucristo, el Espíritu Santo que puede venir al hombre y ser diferente a otros. Y vemos allí entonces el versículo 14 dice, y Jehová se levantó un rey sobre Israel, el cual talará la casa de Jeroboam en este día, y que así ahora, y Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y esparcirálo de la otra parte del río, por cuanto han hecho sus bosques, o sea, su adorar ídolos allá, sus bosques enojando a Jehová, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Dice el versículo 7, entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se fue, y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el mozo murió. Allí estaba entonces también que cumplida una profecía de parte de Dios por boca de Ahías, profeta. ¿Por qué? Porque esta mujer y su esposo Jeroboam quisieron que esconderse atrás de un disfraz que no fuera reconocida, pero estaban buscando burlar a Dios, y cosas que no se puede hacer, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora, porque nadie puede burlar a Dios. Y allí entonces recibió que su justa paga de retribución. Murió aquel joven por causa del pecado del padre y de aquella madre. Vemos que nosotros como seres humanos, sin duda alguna, somos hechos del polvo de la tierra, y aún hay en nosotros debilidades que vienen a nosotros, temores que de una u otra forma vienen. No importa qué tan fuerte pueda ser usted, o sea, o podemos decir que aunque estemos metidos ahí en lo oculto, en lo reservado, con el Señor allí, por la humanidad que tenemos, siempre vienen temores, y allí tratamos de evadirlo muchas veces, porque vemos allí un profeta como lo fue Elías, que tuvo esa gran hazaña de esa batalla contra los profetas de Baal, y él pelear por los derechos del gran Jehová, y tuvo una gran batalla y salió victorioso cuando mató todos los profetas de Jezabel y los profetas del rey Acab. Pero vemos que los temores siempre como ser humano van a venir. Un profeta de Dios, ¿cómo está atemorizado? Sí, vino un temor grande para este profeta llamado Elías, y él se fue a esconder a una cueva. No, él sabía quién era el escondite de él, el gran Jehová, pero como le digo, siempre con la humanidad, siempre hay temores que vienen al ser humano. Y este profeta fue y se ocultó en una cueva allí escondido, porque la palabra que salió de la boca de Isabel, mañana mismo le quito la cabeza al profeta Elías, porque mató a mis profetas. Pero allí entonces pegó una sola carrera Elías y fue a ocultarse, a esconderse, buscar un refugio por sí solo allí. Dios no lo mandó para allá, para esa cueva, pero él por la humanidad lo llevó a esa cueva a esconderse, a ocultarse. Y allí
Dios sabía que estaba allí escondido, sí, claro lo sabía, pero Dios permite cosas que quizás vengan a nuestra vida para Él probar algo de nosotros y sacar algo de nosotros. Y allí este hombre de Dios, este profeta de Dios estaba oculto allí, pero dice que allí de repente vino un gran torbellino que rompían los montes y allí rajaba los árboles, pero Jehová no estaba allí en el torbellino y callaba el profeta Elías, quietecito allí, escondido. Dice que después del torbellino vino un gran terremoto, pero allí en ese terremoto no estaba Jehová y el profeta se conservaba allí en su lugar, quietecito, escondido allí. Y detrás del terremoto dice que vino un fuego, pero resulta que en ese fuego tampoco estaba Jehová. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y después de ese fuego vino un silbo apacible, dice la Escritura. Pero entonces en ese silbo apacible allí estaba Jehová. ¿Y qué hizo Elías cuando sintió aquel silbo apacible? Allí se postró, se arrodilló, reconociendo que allí sí estaba Dios. O sea, ¿qué nos da a entender allí esta escritura? Que este hombre, aún atemorizado allí, pero él conocía los pormenores, o sea, él conocía cómo obraba Dios y cómo se podía aparecer Dios. ¿Podía aparecer Dios en el torbellino? Sí. ¿Podía aparecer Dios en el fuego? Sí. ¿Podía aparecer Dios en el terremoto? Sí, podía aparecer. Pero él tenía los oídos allí afinados, presto para captar verdaderamente si estaba Dios allí o no. Y pudo identificarlo dónde en realidad estaba Dios. Era que discernimiento por el Espíritu de Dios para este hombre llamado Elías. Y allí discernió y identificó claramente el silbo apacible que estaba allí, allí donde estaba él en la cueva, allí llegándole ese silbo. Y allí se postró y de una vez adoró al Señor sabiendo y reconociendo. Ahora, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora, en el mundo hay muchas voces que salen en el día de hoy. En el mundo hay muchos ruidos diferentes. Que aquí tengo la verdad, aquí está la verdad también. Allá tenemos la palabra profética y todas estas cosas. Muchas voces que salen en diferentes lugares y muchas religiones, pero hay una verdadera palabra. Hay una verdadera verdad, el cual es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que usted tiene que tener los oídos prestos, afinados, para saber y entender dónde está la verdad del Evangelio. El Evangelio es uno. Pablo dijo estas palabras, si un ángel del cielo viene y predica otro evangelio del que ya hemos anunciado, sea anatema. Entonces vemos allí que el evangelio es uno solo, pero hay muchos inquietos, dijo Pablo, que pervierte el evangelio. O sea, hay alguien que puede pervertirlo y ese es Satanás, que quiere entonces hacer que el hombre se desvíe del propósito de Dios y allí entonces lo puede sacar. Pero déjeme decirle que no hay lugar donde el hombre pueda buscar o escondite o ocultarse o disfrazarse o ponerse una máscara. No, déjeme decirle que la única forma que puede esconderse del mal, del juicio que pueda venir a este mundo o de la acechanza del diablo es estar allí atrás con esa cobertura que solamente Dios la da al ser humano y es la sangre de Jesucristo, es cubrirse con ella, pero si no, no puede ocultarse. ¿Qué dice la palabra de Dios? Allí Hebreos 4:13 dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta, sino ante todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de aquel al cual tenemos que dar cuenta. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, tan importante, amigo, hermano que me escuchas en esta hora, que la palabra de Dios es una. Y
y uno es el que te va a dar el refugio, uno es el que te va a dar la garantía que si tú llegas a partir y caes al polvo de la tierra, Él es el que te va a levantar porque vas a estar seguro. Como hablamos la semana pasada, como los árboles se esconden sus raíces debajo de la tierra y allí están ocultas, y mientras vengan más vientos, más huracanes a ese árbol que lo muevan, él va afianzándose más y las raíces van profundizando cada día más porque están allí ocultas para allá agarrarse mucho mejor de esos huracanes que lo puedan esconder o espantar. Así que solo hay entonces un lugar, amado hermano, y es vistiendo entonces la armadura de Dios, vistiéndose con todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y estar allí seguro, porque solamente a través del Espíritu Santo usted va a tener esa garantía. ¿Qué dice 1 Corintios 12:13? Que por un mismo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, y el cuerpo es Jesucristo. Allí es donde usted va a estar escondido, oculto de toda acechanza del enemigo. Así que, amados hermanos, amigos que me escuchan en esta hora, la única forma es vestirse con las armas de luz, el cual es la palabra. Vamos allí a Efesios capítulo 6, y Efesios nos da esa armadura, o Dios nos muestra cuál es esa armadura que tiene Él para determinar para el creyente, para que pueda entonces resistir en el día malo contra la acechanza del diablo. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar protección divina, nos va a proteger con todo lo que Él tiene para nosotros como hija e hija de Dios. Dice allí Efesios 6, el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. O sea, con el poder de Dios, allí estamos afianzados. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. ¿Ve? Estas son las huestes del mal, son los discípulos que tiene Satanás para dañar al ser humano aquí sobre la tierra. Pero sabemos que la armadura de Dios va a estar presente para contrarrestar todas esas malicias del diablo. Dice el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Mira el consejo. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firme habiendo acabado todo. Entonces aquí empieza a nombrar lo que Él nos quiere dar para protegernos de toda la acechanza del diablo. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y el calzado de los pies con el apresto del evangelio de paz. Y sobre todo, tomando el escudo de la fe. Muy importante, ¿ves? El escudo de la fe para protegerse de todo dardo del enemigo, de toda flecha que quiera traerle venir contra usted. Tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salud, el cual es el casco, la protección que Dios ha dado. Y la espada del Espíritu, que es la palabra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Allí está entonces toda la armadura de Dios, todo lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros, para que podamos entonces resistir y estar allí entonces escondido detrás con Cristo, allí escondido con Cristo en Dios, para que Él nos pueda entonces guardar y ayudar en todo lo que Dios ha determinado para nosotros. Esa es la armadura que tiene que estar entonces en cada creyente, porque sin la palabra usted está fuera, usted está desarmado
y allí el enemigo lo va a derrotar fácilmente porque no tiene una espada para defenderse, no tiene un escudo para protegerse, no tiene un yelmo, un casco, no tiene los zapatos del evangelio, el cual es para que usted pueda entonces pararse firme contra todas las acechanzas del diablo. No tiene el pectoral protector que lo protege de todas las cosas que el enemigo puede traer en contra suya. Así que el rey Acab, él estaba protegido similar a un traje de esto, así, pero con el casco y todo, protector y todo, pero sin embargo a Dios no lo podía burlar, porque ella había dicho una profecía que tenía que caer sobre él, el cual él tenía que los perros lamberle la sangre, morir y los perros lamberle la sangre. Y entonces la flecha que fue tirada por aquel arquero a la deriva, allí se fue dirigida y fue la mano de Dios el que la dirigió y entró entonces en el coselete, en el costado donde hay la juntura de aquel traje que es de protección. Pero vemos aquí que ese traje es natural, pero el traje que Dios nos brinda aquí, que es su palabra, que todo lo tipifica como lo natural, ese traje es sobrenatural, que va en la palabra de Dios que nos da para que podamos entonces resistir toda la acechanza del enemigo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, amados hermanos, aquí estamos entonces en este tema que es muy importante. Y allí entonces, ¿qué dice el Señor? Si habéis pues entonces resucitado con Cristo, buscad entonces las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Estas son ¿qué? Promesas. Cuando Dios se manifieste, entonces nosotros nos manifestamos con Él en gloria. ¿Por qué? Porque estamos allí ocultos, escondidos con Él y tenemos entonces el sello, la garantía que es del Espíritu Santo para que Él entonces pueda reclamarnos como su propiedad. Y es lo que Dios está haciendo entonces en este día que estamos viendo. Ya Él sembró la palabra allá en la antigüedad, sembró una simiente, una semilla, el cual ya Él conoce cuáles son los suyos y Él entonces los está recogiendo al alfolí. Está haciendo el último llamado, los que quedan regaditos por aquí y por allá en diferentes lugares de este mundo y los están haciéndole el último llamado para que se metan entonces en el escondite, allí oculto detrás de la palabra y allí entonces puedan estar seguros para que cuando se manifieste lo que Dios quiere para su pueblo, manifestarse aquí sobre la tierra, porque dice la Biblia que las criaturas, la naturaleza gimen por la manifestación de los hijos de Dios. Él ha de manifestarse con el pueblo en gloria. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifiestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por eso el consejo que Él está dando aquí, si usted está escondido con Cristo en Dios, entonces Él dice, allí entonces amortiguad puestos vuestros miembros que están sobre la tierra, así que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, molicia, mala concupiscencia y avaricia, que es la idolatría, por lo cual las cosas que la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en las cuales vosotros también estuviste en otros tiempos viviendo en ella. ¿Ve? Claro, lo está diciendo el Señor allí. Estábamos en un tiempo viviendo ellos muertos en delitos y pecados, pero ahora, si habéis resucitado con Cristo en Dios, ahora buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios
porque muerto soy y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que, amados hermanos, hemos llegado al final de este programa y le damos entonces las bendiciones a cada uno de ustedes y oremos para que sí ser despedidos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, le damos muchas gracias, Señor, en esta hora, Señor, por darnos nuevamente, Señor, estar aquí parados, Señor, la oportunidad de expresar, Señor, con nuestros labios, Señor, tu palabra, Padre eterno. Oh, Padre eterno, encárguese usted, Señor, de cada una de las vidas, Señor Jesús, que estaban atentas a su voz, Señor Jesús, y sea usted glorificando su santo y precioso nombre, Señor, dándole revelación a través de su Espíritu Santo para que ellos puedan también entender y buscar su rostro, esconderse, ocultarse, Señor, allí, y es la única manera donde puedan ser salvos. Oh, Padre eterno, te rogamos tu bendición para cada uno de ellos, Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Dale, Señor, la petición en sus corazones, Señor, cualquier necesidad, Señor. Sabemos que hay muchas, Señor, en el mundo, Padre eterno, pero tú eres el Señor, el Dios de provisiones, Padre eterno. Tú eres nuestro sanador, Padre eterno. Tú eres el que sana todas nuestras dolencias. Y lo ponemos, Señor, cada vida, Señor, que ha oído, Señor, y ha entendido y quiere experimentar, Señor, cuál sea tu buena voluntad, Padre eterno. Oh, Padre eterno, oye, Señor, su petición, Señor, y dale conforme a tu voluntad agradable y perfecta. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Oh, bueno, entonces le damos la invitación, le hacemos la invitación para que mañana, Dios mediante, otros de mis hermanos estén aquí parados y usted siga alimentándose a través de su palabra. En el nombre del Señor Jesucristo les bendecimos. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.